Un cordial saludo. Ya que muchos me lo habían pedido, en esta oportunidad voy a hablarles de la última etapa de la filosofía antigua. Se trata del periodo helenístico romano. Sin más, espero de todo corazón que disfruten el video. El periodo helenístico romano es la última etapa de la filosofía griega. Fue desarrollada sobre todo en el siglo II antes de nuestra era. Como vimos a lo largo de la historia, Grecia pasa por diversos conflictos y auges, pero esta etapa en específico está marcada por la expansión y conquista de Alejandro Magno, consolidando de esta forma al Imperio Romano. Es decir, Roma invade Grecia y esto evidentemente traerá diversas consecuencias que influirán en el pensamiento filosófico de la época. Esta etapa se conoce como helenístico romano, ya que unirá ambas culturas, tanto la griega como la romana. Finalmente, los filósofos de esta época abordarán muchos temas, pero principalmente se enfocarán en la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, en este periodo se desarrollarán fundamentalmente 4 escuelas filosóficas, pero en este video explicaré 2 adicionales, tal y como lo veremos más adelante. Respecto a las características del periodo helenístico romano, resaltaremos 3. En primer lugar, se desarrollará un proceso de helenización, es decir, si bien Roma invadirá Grecia, también absorberá sus creencias y costumbres en diversos aspectos. Como recordaremos, helenizar es sinónimo de introducir costumbres griegas. En segundo lugar, se dará un proceso de declive del esclavismo, y ello se observará en las diversas rebeliones de esclavos. En tercer lugar, estas rebeliones y conflictos traerán como consecuencia una progresiva crisis social, política y cultural. Y es a partir de esta crisis que los filósofos tendrán como tema central de reflexión a la búsqueda de la felicidad. El cinismo fue fundado por Antístenes, pero tuvo como máximo representante a Diógenes. Su nombre proviene del griego kinos, que significa perro, ya que así eran llamados de manera despectiva por la clase de vida que llevaban. De igual modo, ellos creían que la felicidad se alcanzaba abandonando las riquezas y los placeres, ya que estos no nos permitirían ser totalmente libres. Ahora bien, respecto a sus postulados destacaremos 3. En primer lugar, los cínicos consideraban que todo lo natural no podía ser deshonroso ni indecente, por lo que debería hacerse en público. De esta forma, incluso defecaban a la vista de todos. En segundo lugar, despreciaban las normas morales, la cultura, la decencia, las riquezas, la gloria o los placeres de los sentidos en general, ya que estos provenían de las convenciones sociales y no de la misma naturaleza. La naturaleza, ellos decían, lo provee todo y no es necesario nada más. Finalmente, sostenían que la virtud es el único bien y que esta virtud consiste en el desprecio de todo lo físico. De este modo, la felicidad consiste en desprenderse de toda atadura para ser plenamente libres. El hedonismo fue fundado por Epicuro, de ahí que también se le conoce como epicureísmo. Su nombre proviene del griego hedón, que significa placer. De esta forma, los hedonistas creían que la felicidad era sinónimo de placer, pero un placer correctamente equilibrado. Respecto a sus postulados, destacaremos 3. En primer lugar, dividirán a la filosofía en física, lógica y ética. En relación a la física, consideraban que todo estaba hecho por átomos y que esos átomos se movían por azar. Siendo ello así, la realidad también se manejaba por el azar y no existía el llamado destino ineludible. En relación a la lógica, consideraban que solo las sensaciones, es decir, lo que sentimos y lo que palpamos, nos permiten conocer cómo son las cosas. Finalmente, en relación a la ética, mostraban al placer como el bien supremo y la verdadera sabiduría. En segundo lugar, armarán una estructura de los deseos y los placeres, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. Como se observa, se decía que existían los deseos naturales y no naturales. De esta forma, los deseos naturales necesarios partían de necesidades básicas que debíamos satisfacer por 2 razones, ya que su no satisfacción causa dolor y porque el placer que se produce con su satisfacción es permanente.
Por ejemplo, comer. Si no comemos, sufrimos. Y si comemos, dicho placer será permanente. Nos puede volver a dar hambre, pero simplemente volvemos a comer. Por otro lado, los deseos naturales no necesarios partían de necesidades secundarias no fundamentales. Estas las podemos satisfacer, pero mesuradamente, ya que su no satisfacción no causa dolor y porque el placer que se produce con su satisfacción podría ser estático o podría ser dinámico. Por ejemplo, la amistad. Si no tenemos amistades, no podemos sentir dolor. Y si tenemos amistades, pero nos ligamos muy íntimamente con ellas, dicha pérdida nos puede conllevar más sufrimiento. Finalmente, se encontraban los deseos no naturales que, por su naturaleza, eran todos no necesarios. Estos deseos partían de necesidades innecesarias e inútiles que no deberíamos satisfacer por dos razones, ya que su no satisfacción no causa dolor y porque el placer que se produce con su satisfacción siempre será dinámica, es decir, a largo plazo siempre nos causará dolor. Por ejemplo, el amor apasionado. Si no amamos apasionadamente no podemos sentir dolor, pero si lo hacemos, esto terminará lastimándonos necesariamente. Finalmente, en base a lo anteriormente señalado, los hedonistas creían que los dioses vivían felices y por ello ignoraban a los humanos. De esta forma, la humanidad no debería preocuparse o temerlos. Asimismo, señalaban que la muerte era el fin del alma y el cuerpo, así que nadie podía sentir dolor con ello. De esta forma, evitarán el miedo por los dioses y la muerte. El estoicismo fue fundado por Zenón, aunque también tuvo representantes como Séneca y Marco Aurelio. Su nombre proviene del término estoa, que era una especie de pórtico, pues es en este lugar o este escenario que los estoicos dictaban sus enseñanzas. De esta forma, los estoicos creían que la felicidad se alcanzaba rindiéndonos ante el poder de la naturaleza y el destino. Respecto a sus postulados destacaremos tres. En primer lugar, al igual que los hedonistas, dividirán a la filosofía en física, lógica y ética. En relación a la física, señalaban que la fuerza era la esencia de todas las cosas. En relación a la lógica, siguieron la misma línea hedonista al considerar que solo a través de los sentidos podríamos comprender el mundo. Finalmente, en relación a la ética, creían que el hombre era un ser natural y por ende debería dejarse llevar por la naturaleza misma. En segundo lugar, los estoicos creían que la supresión de las necesidades y placeres materiales y el desprecio de los valores convencionales nos permitiría acercarnos a nuestra propia naturaleza, por ende alcanzar la felicidad suprema. Finalmente, señalaban que un sabio era aquel que reconocía con calma su destino y no luchaba contra ello, ya que la naturaleza y el destino eran entes ineludibles. El escepticismo fue fundado por Pirrón, pero también tuvo representantes a Timón, Enesidemo y Sexto Empírico. Su nombre proviene del griego skepsis, que significa duda, ya que estos filósofos dudaban de la posibilidad del real conocimiento de las cosas. De esta forma, los escépticos creían que la felicidad se conseguía a través de la suspensión de todo juicio, es decir, sin elaborar conocimiento alguno sobre el mundo. Respecto a sus postulados, destacaremos tres. En primer lugar, los escépticos creían que las cosas eran indeterminadas e inconmensurables. Es decir, mientras más queremos conocer sobre las cosas, descubrimos nuevas características y esto se convierte en un trabajo inagotable. En segundo lugar, creían que esta idea de ir descubriendo más y más las cosas era algo que inquietaba al ser humano y por tanto le causaba perturbación. Finalmente, llegaron a la conclusión de que lo más recomendable es no opinar y suspender todo juicio. En otras palabras, el escéptico no afirma ni niega nada, simplemente observa. El neoplatonismo fue fundado por Amonio y tuvo como precursor a Filón. Sin embargo, su máximo representante fue Plotino. Su nombre hace referencia a la ideología que planteaba Platón, ya que estos filósofos revitalizarán los planteamientos platónicos. De esta forma, los neoplatónicos creían que la felicidad se alcanzaba mediante el encuentro místico o sagrado con Dios, a la cual pues llamaron éxtasis.
Es por esta razón que muchos autores consideran que este periodo sirvió como base para lo que sería el cristianismo más adelante. Ahora bien, respecto a sus postulados destacaremos 3. En primer lugar, los neoplatónicos creían que Dios era el origen y la explicación de todo lo existente. Asimismo, representaban a Dios como la unidad absoluta, es decir, como el uno. En segundo lugar, creían que existían 3 principios. El primer principio estaba conformado por el uno, es decir, Dios. El segundo principio estaba conformado por el nous, es decir, la inteligencia. Y el tercer principio estaba conformado por el psique, es decir, el alma. A través de este último principio es que se genera la realidad material que observamos a nuestro alrededor. Finalmente, enumeraron 3 etapas por las que el hombre podría acercarse a Dios: la cesis, la teoría y el éxtasis. La cesis consistía en la renuncia de los placeres sensibles. La teoría consistía en la contemplación de la verdad. Y por último, el éxtasis era el encuentro directo con Dios. Ya para culminar con el video, el eclecticismo tuvo como representantes a Marco Tulio Cicerón y Panecio. No existe un fundador como tal, ya que en realidad es una suma de teorías filosóficas diferentes. Precisamente, su nombre proviene del griego eclécticos, que significa que elige. En otras palabras, el eclecticismo simplemente concilió y combinó una serie de corrientes filosóficas, extrayendo aquellas cosas que les parecían lógicas y correctas y desechando aquello que parecía inadecuado o falso. Se generó porque en esa época se creó una gran confusión y desorientación filosófica, y básicamente esta fue la única rama de la filosofía que, no dependió de algún principio en específico.